Desde el Instituto Nacional de Estadísticas detectaron indicios de manipulación en las cifras del IPC correspondientes a agosto y septiembre del año pasado. El organismo levantó un sumario interno, el que fue respaldado por el ministro de Economía, José Ramón Valente. Queremos hablar de lo que está ocurriendo en el INE, las implicancias de este tema. Está con nosotros David Bravo, director de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica de Chile. ¿Cómo estás, David? Hola, buenos días. A ver, cuando escuchamos en esta sorpresiva conferencia de prensa de parte del director del INE que se ha detectado indicios de manipulación, que este hecho se ha denunciado al Ministerio Público, caratulado como una situación de, para ser bien exacto, estamos hablando de una manipulación cibernética. ¿Estamos hablando de la peor crisis del INE? No, hemos tenido obviamente, o sea, es muy desafortunado, pero yo creo que tú rozas un poco en el problema que tenemos. O sea, cuando el director del INE habla de que ha encontrado evidencia de manipulación, no es error. Exacto, no a eso son voy. equivocaciones, ¿cierto? Entonces estamos en otro ámbito y esto es el tipo de cosas que definitivamente oradan la credibilidad estadística del INE. Es muy desafortunado porque sabemos de este gran problema que tuvimos con el censo de 2012. Desde allí ha venido tambaleando este tema de la credibilidad estadística de esta institución, en el caso también de las discusiones que hemos tenido posteriormente, ¿cierto? Con el tema de los indicadores de empleo, el error que se encontró también en el índice de remuneraciones. Pero esto ya raya otro tema y por lo tanto creo que fue bien sorprendente el anuncio de ayer y espero que pueda comunicarse más detalles e información, porque uno no puede simplemente hablar de manipulación y no al mismo tiempo querer ver cómo este tema se enfrenta. Sí. Es muy decidor que se haya hablado de manipulación, porque es distinto cuando hay un error, pero cuando hay manipulación hay intención, hay dolo, hay la voluntad de generar un cambio para obtener un efecto. Luego de eso, no le estoy pidiendo a usted la explicación, pero ¿qué podría hacer? ¿Qué podría motivar a alguien, a un funcionario o a alguien dentro del INE para manipular, cambiar cifras al alza, muy poquitito, 0,1%, pero tiene un impacto? Subir la inflación. ¿Qué puede motivar eso? Hay una teoría que hoy día aparece en el Mercurio, en que, no sé si es el Mercurio, pero uno de los diarios de hoy, que salen todos los diarios este tema, de que tal vez unos funcionarios estuvieron interesados en manipular esto para lograr una match con las expectativas de mercado y que bajara el nivel de críticas al INE. ¿Puede ser? ¿O va más por otro lado? ¿Por qué podría ser? Es bien extraño y de verdad creo que son todas especulaciones. En el caso que menciona sería básicamente un indicador de verdad de que creo que en el INE entonces hay problemas serios con las personas, con personas que en verdad han desarrollado esta tarea durante largo tiempo. O sea, el IPC es uno de los indicadores más antiguos. Y entonces es una pregunta, ¿cierto? ¿Por qué donde durante mucho tiempo, incluso con pocos recursos, históricamente el INE hizo su tarea de manera destacada, ¿cierto? Hoy día estamos encontrándonos con estos problemas. Yo creo que aquí hay una... o sea, pienso que si el director hizo la conferencia, probablemente entonces tiene evidencia y desde ese punto de vista hizo lo correcto, o sea, tener que encontrarse con algo y comunicarlo. Creo que necesitamos más información. El INE no puede simplemente dejar esto en una denuncia, sino que tiene que entregar más detalles porque aquí lo que está en juego ya cada vez más es esta credibilidad. El IPC es un indicador que, bueno, usamos todos los chilenos, pero también las empresas, las instituciones y por lo tanto los bancos. Esto definitivamente sí es un tema serio y por lo tanto si este tema está acotado se tiene que dar mucha información. Al haberlo denunciado genera una demanda por información inmediata que no podemos estar esperando los típicos ritmos de la justicia en estos casos que pueden ser bastante lentos. Sí. Son muchas preguntas que tengo, pero en primer lugar,
vamos a los efectos reales de esta manipulación denunciada. Por ahora sabemos que es agosto y septiembre, 0,1 más. O sea, se sobreestimó la inflación para ambos meses, pero también eso repercute en la sobreestimación anual. O sea, la variación del 2018 según el IPC del 2018 fue 2,6, debió ser 2,4, ¿cierto? Ahora, en base a este indicador se calculan, por ejemplo, los reajustes de nuestros sueldos, de los salarios, ¿no? Cuando están indexados al IPC. 0,1% puede ser muy poco. Pero ¿qué pasa cuando los bancos tienen, por ejemplo, sus utilidades en UF? Ahí estamos hablando de inmensos volúmenes de movimiento de capital. Un 0,1% puede ser mucha plata. Claro. Exacto, son porcentajes pequeños para, no sé, la repercusión que pueda tener en una persona que está pagando un dividendo, por ejemplo, ¿cierto? Y, no sé, por decir algo, si tienes 200.000 pesos, 0,1% son 200 pesos, ¿cierto? Entonces, pero, en fin, son recursos, digamos, ¿cierto? Por eso es que uno confía en las entidades estadísticas para que hagan bien su trabajo. Y bueno, errores se pueden producir también. Es lamentable cuando se producen errores. Llama la atención que hablemos de manipulación. Eso es lo que en realidad ya empieza a generar la sospecha de lo cual sería más indignante, ¿cierto? Si es que acá se trata de una situación en la que más bien ha habido lucro o algún tipo de situaciones de esa naturaleza, porque claro, para las personas comunes y corrientes son proporciones muy pequeñas todavía en lo que se ha estado indagando. Estamos recién partiendo, me imagino, con esto, pero hay grandes contratos, ¿cierto? Hay montos importantes. Entonces, bueno... el mercado inmobiliario, donde está todo indexado, es UF. Son muchas UF. Exacto. Entonces, claro, si en definitiva las instituciones no son capaces de poder tener esa credibilidad que es muy fácil de perder, como hemos visto, ¿cierto? Entonces ya estamos en un problema serio. Acá lo único que se me ocurre es aconsejarle al INE que haga esto con mucha celeridad. Ahora, bueno, el INE se ha demorado mucho en hacer las cosas que tiene que hacer, ya en los temas que no tienen que ver con manipulación, sino que básicamente con ajustes metodológicos. Y entonces, bueno, surge una cierta duda de si en realidad aquí se va a poder ir rápido en esta materia. O sea, en materia de empleo hace años que se está poniendo en tela de juicio el cómo se está midiendo el desempleo y todavía no se zanja el tema. Sabemos que hay una actualización del marco muestral que se tiene que hacer. El INE ha informado que esto se va a hacer, va a tomar hasta comienzo del 2020 y yo creo que eso había que hacerlo muy rápido y mucho antes. Bueno, en esta materia por lo menos que involucra ya la fe pública, a lo menos creo que hay que avanzar muy rápido para despejar de qué se trata esta situación, las personas involucradas y bueno, los móviles, ¿cierto? Que básicamente son las preguntas que hay detrás, digamos, ¿cuál fue el móvil que llevó a esta situación? Cuando se habla de manipulación, definitivamente no estamos hablando de errores. ¿Usted coincide con el exministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, que dice que la situación es tan grave que ya debería analizarse los principales indicadores en términos generales? O sea, no solamente desde el 2016, sino que todos los más importantes, porque en el fondo se ha perdido la credibilidad en varias de las herramientas. Bueno, es muy lamentable, de verdad es muy lamentable, no deberíamos estar hablando de estas cosas. Creo que es una buena oportunidad, dentro de todo lo malo, para que el proyecto de ley que está en el Congreso, está en la Comisión de Hacienda del Senado, de fortalecimiento e independencia del INE, que el gobierno ha reactivado, pueda efectivamente ver la luz pronto. En ese proyecto se aborda la autonomía del INE, la llaman ahí independencia, se establece un consejo, más que un solo director, una cabeza, se establece un consejo directivo. Un modelo parecido al Banco Central. Claro, y que creo que es positivo porque, por ejemplo, una cosa de esa naturaleza habría evitado episodios como los del censo fallido, porque ahí se debieron básicamente a una acción unilateral de la dirección de la época. Pero aún así ese proyecto es insuficiente porque
en realidad el INE requiere excelencia técnica. Y excelencia técnica requiere personas de alto capital humano, que al parecer no están en el INE, y también requiere recursos para poder atraer a esas personas, muy buenas personas que probablemente tenemos en Chile y que además han estado estudiando, mucha gente ha vuelto de estudiar afuera, de estudiar en distintos lados, pero sin embargo no encuentran atractivo trabajar en el INE y menos con este tipo de situaciones. Entonces necesitamos generar una institución de prestigio, es el momento de enfocarnos en eso y tal vez esta puede ser una lamentable oportunidad para empujar este proyecto. El proyecto del INE autónomo, que ahora va a quedar sobre la mesa con todo lo que está pasando, ¿contempla alguna herramienta especial para evitar lo que pasó ahora? Porque, como usted explicó recién, puede ser que el modelo de la nueva ley prevenga hechos como lo que pasó con el censo, pero acá estamos hablando de manipulación. ¿El proyecto nuevo, el que está en el Senado, contempla alguna herramienta para exigir criterios más extraordinarios para los funcionarios que manejan estos datos tan sensibles para el funcionamiento del país? El proyecto no habla mucho de eso. De hecho, una de mis críticas al proyecto, no solamente a este proyecto, sino a los proyectos que se han presentado anteriormente, esto se viene discutiendo hace varios años en el Congreso, es que se requiere poner recursos importantes. Para que el INE pueda hacer mejor su labor, efectivamente se requieren recursos. Personas de calidad y ojalá yo enfocaría ese proyecto para un trabajo técnico de alta calidad, debería ser el foco, no solamente la autonomía, no solamente la independencia, porque si tenemos una institución incapaz pero autónoma, no sé en qué mundo estamos, si estamos en un mejor mundo o no, digamos. Necesitamos una institución que verdaderamente tenga, tal como fue el caso del Banco Central, ¿cierto? Que era una institución que ya tenía equipos de alta calidad y tenía recursos para poder, un trabajo prestigiado, y a eso se le añadió la autonomía, ¿cierto? La autonomía viene a coronar algo que de verdad el INE hoy día no tiene. Entonces, puede ser que entonces en este caso el gobierno pueda considerar el fortalecer al INE significativamente. ¿Y deberían tener una sanción mayor quienes manipulen este tipo de datos por el impacto que genera esto? No es lo mismo manipular en otra esfera. Acá estamos manipulando la columna vertebral. ¿Ah? En base a esta información se planifica todo, políticas públicas, funcionamiento privado y público. O sea, ese es el nivel del impacto. Creo que es un buen punto. Acá lo más probable es que cuando esto ya se discuta en los próximos días, probablemente los parlamentarios van a empezar a mirar cuáles son las sanciones que cuestiones de este tipo tienen hoy día en la legislación actual, tanto los funcionarios del INE por ser funcionarios públicos, ¿cierto? Como también sanciones más de tipo civil o penal, digamos, ¿cierto? En términos de la manipulación. Pero también está hoy día, de alguna manera, discutiéndose el proyecto de ley de protección de datos. Tal vez en alguno de esos proyectos, o el del INE o en ese otro, se pueden discutir cuáles son las sanciones de el mal uso de información o la adulteración, si es que se parece que esas sanciones hoy día son bajas. Habría tal vez, puede ser una buena oportunidad para considerar un incremento de ella. Sí, a veces se dice que Chile se está transformando en un país de desconfiados. El problema es que muchos dirán con justa razón que este tipo de cosas confirman esa desconfianza y la justifican plenamente. Pero, dado el escenario, es un buen síntoma que al menos sea el propio INE el que el año pasado echó a andar esta unidad de auditoría, en septiembre, si no me equivoco, y en ese contexto detecta esto. Y luego es el propio INE el que lo da a conocer, lo revela y entrega a la justicia los antecedentes, al Ministerio Público. ¿Es al menos un buen síntoma dentro de todo el panorama? Sí, definitivamente. O sea, en esto no podemos perder la distancia sobre el punto. Y llama la atención que el director del INE hable de manipulación, lo cual para todos los que estamos observando denota la gravedad del tema. La contrapartida de eso es que efectivamente el director del INE ha hablado de este tema y entiendo que ha sido cuando se ha enterado de esta situación. Así que eso creo que es importante.
es un avance en lo que hemos estado viendo en el último tiempo. Sí necesitamos acciones rápidas, ¿eh? Por parte del INE, porque yo pienso que el INE y el gobierno también está consciente que el comunicado de ayer es un horadamiento, digamos, mayor a la ya dañada credibilidad de la institución. Se nos va el tiempo, pero lo último, en base a eso que usted apunta, las medidas rápidas a partir de lo que ha sucedido, ¿qué le parece esto de convocar a un equipo especializado de la OCDE para diagnóstico y recomendaciones para un INE a la altura del país desarrollado? Palabras del ministro Valente. ¿Buen titular o realmente traer a un equipo de la OCDE es necesario? Mira, pónganle recursos al INE para que el INE, o sea, que muestre al gobierno señales de que quiere verdaderamente fortalecer al INE, fortalezcan el proyecto que está en el Congreso, sáquenlo rápido, ¿cierto? Aprovechen tal vez esta oportunidad y lo demás puede sumar, pero creo, y lo otro diría, ojalá mantengan informado con mucha celeridad al país de esta denuncia en particular que acaba de hacerse, porque nadie puede interpretar que cuando el director del INE habla de manipulación estemos hablando de una cosa menor. Da lo mismo las magnitudes, que genera mucha especulación. Entonces hay que zanjar rápidamente esta discusión para que volvamos entonces a poner los énfasis en el fortalecimiento del INE. Bueno, lo demás también suma, pero en esta necesitamos acciones. No es lo prioritario, dice usted. Así es. Gracias, David Bravo. Gracias por venir. Gracias, Gonzalo. Que tenga buen día.